transportar mercancías. Los tiempos, por ejemplo, en los cuales las mercancías pasan en las aduanas es de aproximadamente 48 horas, cuando en otros países es de cerca de 10, 12 horas aproximadamente. Incluso hay países que hasta menos. Pero en nuestros países, en Centroamérica, a pesar que tienen distancias más cortas que otros países del mundo, sus costos son sumamente altos. Por ejemplo, en Estados Unidos el costo de transportar una tonelada por kilómetro por hora es de 2 centavos de dólar, y de China es de cerca de 5 centavos de dólar. Entonces, para esto necesitamos crear esa infraestructura que es sumamente necesaria para poder reducir los tiempos y los costos en los cuales se trasladan las mercancías actualmente. Y por eso hemos ejecutado y hemos realizado un plan maestro de movilidad y de logística a nivel regional que nos ayude a reducir esas asimetrías que tenemos. El día de ayer vino el ministro de Guatemala a nuestro país para poder ver, los grandes proyectos que nosotros estamos ejecutando en nuestro país, como por ejemplo la carretera Camino Sur City, que ha sido vista a nivel mundial, incluso uno de los atractivos principales de los cuales él vino fue a ver esa carretera, porque tiene el puente más largo, más alto, más complejo, más curvo de todo nuestro país, y adicional que ha reducido los tiempos para llegar a las playas de la Libertad, ha mejorado el turismo en cerca de un 40%, según el Ministerio de Turismo, de acuerdo a los datos que se tienen actualmente. Y adicional que hay una serie de proyectos que se están ejecutando a través de ambos países, entre El Salvador y Guatemala. Nosotros, el año pasado, sacamos a licitación pública un proyecto que va a tener un gran impacto para nuestro país, que es la construcción de un puente en La Echadura, que de hecho va a ser el puente más largo y sin pila del país. El puente tiene una longitud de 160 metros aproximadamente. Incluye una carretera de 1.4 kilómetros a 4 carriles, que es una carretera nueva que se va a hacer en la zona, adicional de otros accesos que se van a construir. Pero eso ya lo tenemos en licitación y esperamos el próximo mes que las empresas presenten ofertas, se va a realizar la evaluación y esperamos que luego se pueda ejecutar. Ese lo va a hacer El Salvador, que va a ser un proyecto nuevo que va a reducir los tiempos en los cuales transitan las mercancías con nuestro vecino Guatemala. Por su lado, el ministro de Obras Públicas de Guatemala, que ya es Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ellos van a construir un puente en las Chinamas, que es el puente El Jobo. De hecho, una de las cosas que revisamos fue justamente que ellos ya tienen el diseño de ingeniería y ya tienen en el presupuesto general de la Nación en Guatemala los recursos necesarios para que este año ese puente salga a licitación pública y ellos puedan iniciar con la construcción del puente El Jobo. Es decir, vamos a estar construyendo 2 puentes, uno que lo va a hacer Guatemala en las Chinamas y otro que la va a hacer El Salvador en La Echadura. Obviamente, mientras hacemos esos trabajos, vamos a dejar los puentes provisionales para que toda la población que quiera visitar a Guatemala o las personas que visitan de Guatemala a El Salvador puedan ingresar sin ningún problema. Después van a tener que ser demolidas algunas estructuras existentes. Adicional a esos proyectos, estamos construyendo una nueva ruta entre El Salvador y entre Guatemala, que de hecho en el pasado, en los gobiernos de Arena, por ejemplo, prometieron que iban a construir esa calle, que es la calle en el cantón La Magdalena, El Coco, en Chalchuapa, Santa Ana, que conecta hacia Jerez, en Guatemala. De hecho, en ese sector está el ingenio La Magdalena, que una buena parte de la caña va hacia Guatemala. Y otro tipo de transporte de carga que también circula por esa calle, que está en pésimas condiciones, está totalmente deteriorada, porque en el pasado dijeron que lo iban a hacer en los gobiernos de Arena y nunca lo hicieron. Y cuando llegó el gobierno del FMLN, le llamaron la calle de la vergüenza. ¿Por qué le llamaron la calle de la vergüenza? Porque dijeron que como Arena no lo había hecho, ahora se va a llamar la calle de la vergüenza. Pero incluso ahora la gente dice, yo creo que se equivocaron. No es la calle de la vergüenza, es la calle de los sinvergüenzas, porque no hicieron nada y se robaron el dinero. Ahora nosotros licitamos la obra, la adjudicamos
y ya estamos construyendo, incluso estamos comprando terrenos para poder ampliar porque tiene tramos bastante angostos donde prácticamente solo cabe un vehículo. Entonces estamos ampliando la carretera para que sea a 2 carriles, son cerca de 12 kilómetros los que vamos a intervenir, que van a mejorar la movilidad, la logística, y van a mejorar principalmente nuestra conectividad con nuestro vecino Guatemala, y que va a ser una ruta turística y de comercio para nuestro país, adicional a las que ya se tenían. Adicional a ese proyecto que ya se está ejecutando en este momento, también nosotros iniciamos desde el año 2019, desde que iniciamos el gobierno, la rehabilitación de la carretera del Kilo 5 hacia La Achadura. Antes del Kilo 5 a La Achadura se intervenían 5 kilómetros por año. 5 kilómetros por año. La carretera tiene 43 kilómetros. Quiere decir que a ese paso iban a terminar en 8 años y después de los 8 años iban a tener que volver a comenzar porque ya estaba deteriorada. Pues nosotros tomamos la decisión, como ahora el dinero alcanza porque nadie se lo está robando, de intervenir los 43 kilómetros de una sola vez. Entonces, estamos trabajando para intervenir los 43 kilómetros. Vamos a tener 43 kilómetros nuevos en la zona, más la apertura de carretera de 1.4 kilómetros que esperamos empezarla a construir este año, más el puente que se va a construir en la zona. Adicional a eso, hemos iniciado con la rehabilitación de la carretera desde el desvío de Quesaltepeque hacia la frontera San Cristóbal. Esa carretera tiene un poco, cerca de 50 kilómetros aproximadamente, pero como ministerio, junto con Fovial, ya se intervinieron un par de kilómetros. Entonces, ahorita solo vamos a intervenir 35 kilómetros de toda la carretera para poder mejorar siempre nuestra conectividad con nuestro vecino Guatemala. Y por el lado de Guatemala también están, de hecho el ministro mencionaba que en cerca de 20 días aproximadamente iban a empezar a intervenir diferentes carreteras que conectan con puntos estratégicos con nuestro país. Y adicional a esos proyectos de infraestructura que obviamente estamos trabajando en el oriente del país, en la zona norte, para Central y otros, pero estoy mencionando las que conectan con Guatemala principalmente porque nos vino a visitar el ministro de Obras Públicas de Guatemala. Pero adicional a eso, con Fomilenio estamos construyendo un recinto fronterizo, un nuevo recinto fronterizo en Anguiatú. Un recinto fronterizo con tecnología de primer mundo, que va a reducir los tiempos, porque normalmente los tiempos en los cuales las mercancías se tardan en las aduanas, principalmente es por las aduanas. Por eso es que se tarda cerca de 48 horas aproximadamente, porque no tienen tecnología, porque tienen que hacer diferentes colas, entre otro tipo de cosas. Entonces, eso va a cambiar. Vamos a reducir los tiempos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para que nuestro país sea un ejemplo a nivel mundial. Estamos trabajando para que la infraestructura vial de nuestro país sea mucho mejor como pudo haber sido antes, pero lamentablemente no fue así, pero para que nuestra infraestructura sea incluso la mejor de Latinoamérica. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y así vamos a seguir trabajando de aquí en adelante en diferentes proyectos que generen impacto para nuestro país. Muchas gracias. Pasamos al espacio de preguntas. Gerardo Hurtado, de Canal 19. Sí, muy brevemente, ministro, cuéntenos sobre la inversión. ¿Cuánto va a costar todos estos proyectos? Sí, bueno, son cientos de millones de dólares los que se van a invertir. Por ejemplo, el puente de La Achadura son cerca de 30 millones de dólares. La rehabilitación de los 35 kilómetros de carretera son 11 millones de dólares los que vamos a invertir desde el desvío de Quesaltepeque hacia la frontera de San Cristóbal. Estamos invirtiendo cerca de 20 millones de dólares en la rehabilitación del Kilo 5 hacia La Achadura, que son cerca de 43 kilómetros los que estamos interviniendo y que se van a hacer totalmente nuevos. De igual manera, en la carretera del Coco, que va a conectar con Jerez, ahí estamos comprando terrenos, y también está la construcción de la carretera nueva, porque ahí no hay calle, ahí lo que hay es río. Al FMLN lo que le faltó prometer fue el puente, porque ya tenían el río. Pero bueno, ahí vamos a invertir cerca de 6 millones de dólares aproximadamente, y adicional lo que se está invirtiendo con Fomilenio, que son cerca de 15 millones de dólares en el recinto fronterizo en Anguiatú, más otras obras que se están haciendo por parte
de Fovial y por parte del Ministerio de Obras Públicas para poder mejorar la conectividad con nuestros países vecinos, en este caso Guatemala, pero también estamos trabajando en otros proyectos, como por ejemplo con Fomilenio, el recinto fronterizo en el Amatillo, para conectar, para mejorar nuestra conectividad con Honduras. Y de igual manera rehabilitamos desde el Amatillo, desde el desvío de Santa Rosa hasta el Amatillo, cerca de 5.7 kilómetros. Y así seguimos trabajando para poder mejorar la movilidad, la logística, los tiempos y costos de transporte y la economía de nuestro país, que es sumamente necesario. Solo, por ejemplo, en las aduanas con Guatemala, o en las fronteras con Guatemala, pasa cerca del 35% de las mercancías. Entonces, por eso es que es sumamente necesario poder hacer todas las acciones respectivas para poder mejorar la economía de nuestro país. De hecho, por las carreteras es donde pasan las mercancías actualmente. Entonces, por eso se hace sumamente necesario hacer este tipo de intervención. Tenemos una pregunta más. Nelson Rodríguez, de Tele2. Buenos días, ministro. Nada más preguntarle de dónde saldrían todos estos fondos para empezar estos proyectos. ¿Cuándo piensan ustedes empezar el proyecto y cuándo tienen estipulado terminarlo? Bueno, los proyectos de rehabilitación ya los iniciamos, por ejemplo, lo estamos haciendo con los impuestos de los salvadoreños. Los impuestos que antes se robaban, ahora se están invirtiendo en la gente. Eso es lo que estamos haciendo ahora, ya no robar. Antes porque se lo robaban no podían hacer los proyectos. Ahora sí, ahora no se está robando y por eso se hace. Entonces, en la rehabilitación, por ejemplo, el kilo 5 de la Achadura con fondos propios. La rehabilitación desde el desvío de Quesaltepeque hacia la frontera San Cristóbal con fondos propios. El recinto fronterizo en Anguiatú lo está haciendo Fomilenio con los recursos que tenía Fomilenio. Y adicional también hay otros proyectos como por ejemplo el Coco, que conecta con Guatemala. Eso lo estamos haciendo con recursos del gobierno de España, de un financiamiento que tenemos con el gobierno de España. Y el puente que vamos a construir en la Achadura, ese lo estamos haciendo con el financiamiento del BESI, del Banco Centroamericano de Desarrollo. De hecho, ya está en licitación pública. Las empresas el próximo mes van a presentar ofertas. Luego de esto esperamos hacer la evaluación, la adjudicación e iniciar con la construcción, porque ya tenemos el diseño terminado. Y con el puente de las Chinamas, ese lo va a hacer Guatemala con recursos del gobierno de Guatemala. El puente que vamos a construir en la Achadura, después de la orden de inicio, va a tener cerca de 2 años el contrato. El puente El Jobo, por ejemplo, el de las Chinamas, eso sí, Guatemala está viendo el proceso, ellos van a determinar cuál es el tiempo de la construcción. Bien, con esta información concluimos la conferencia de prensa. Agradecemos a los medios de comunicación la cobertura. Muy buenas tardes.